Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado. Espero que estés muy feliz y contento, así como estoy yo, por podernos encontrar nuevamente acá en tu canal Amazing Grace para que continuemos el estudio de la lección para el cuarto trimestre del año 2025, cuyo título es Lecciones de Josué acerca de la fe. Les recuerdo que estamos en la 9ª lección ya estudiando Herederos de las Promesas, Cautivos de la Esperanza. Hoy vamos a hacer la lección para el día domingo 23 de noviembre que tiene como título Edén y Canaán. Una comparación, promesas. Entonces vamos a orar para dar inicio a la lección. Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza es tuya nada más. Gracias te damos, oh Padre, por este día. Gracias por tu maravillosa gracia, oh Dios. Gracias por el cuidado que has tenido para con nosotros. Gracias por este día maravilloso que nos diste el día de ayer, sábado, Señor, en el cual gozamos de muchas bendiciones. Vimos los bautismos de los hermanos y nos gozamos en su matrimonio también. Te pedimos perdón, oh Dios, por nuestros pecados. Clamamos para que le sigas conduciendo. Ahora que tomaron la decisión de seguirte y hicieron una declaración pública de la fe en ti. Síguelos guiando, Padre, y sigue tú siendo el centro de sus vidas. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos de toda maldad y tómanos enteramente como tuyos para que tu Santo Espíritu tome el control de nuestras vidas. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, cuando damos inicio a la lección, vemos que se llama Edén y Canaán. Nos recomiendan leer Génesis 2:15 y 3:17 al 24. Entonces vamos a hacer esta lectura porque es interesante. Bueno, Génesis 2:15 nos indica que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y Génesis 3 de 17 al 24 es una historia realmente triste porque ya entró el pecado y entonces ahora aquella tierra, aquel Edén hermoso que había obsequiado Dios a Adán para que viviera en él, ahora perdió el derecho por causa del pecado. Al separarse Adán de Dios, perdió el derecho sobre la tierra. No fue un castigo, sino ya vamos a ver la razón principal de esto. Y Dios, como les he explicado desde que estudiamos el Éxodo, el principal libro de estudio para que usted pueda entender la Biblia es el Génesis, porque en esta habla Dios directo y sin rodeos. Aquí no hay que interpretar absolutamente nada, todo está claro y directo, enseñado por Dios. ¿Okay? Entonces dice, Génesis 3, capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Vemos que se introdujo otro elemento a la dieta. En Génesis capítulo 1, versículos 28 y 29, Dios le había dicho a Adán, de todo árbol que dé fruto y de toda planta que dé semilla, os será para comer. Ahora le dice, comerás plantas del campo. O sea, ¿quiere decir esto que no había árboles con frutos y semillas fuera del Edén? Es probable, tal vez Dios por su gracia permitió que existieran después. Pero aquí le dice que comerás plantas del campo. No los frutos, no las semillas, sino las plantas como tal. ¿Ok? Entonces es interesante. Ya se introduce otro elemento a la dieta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que vivimos en un mundo de pecado, ¿verdad? Que vino de todo esto. Y hay frutos y hay semillas. Entonces por eso digo que tal vez en el tiempo de Adán también habían frutos y habían semillas, o Dios permitió que crecieran después. ¿Okay? Eso es algo que no está totalmente revelado, no hay que investigar, simplemente le dijo que comería de las plantas ahora también. Ok, seguimos. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando habla de pan es comida, no el pan físico, amados. Ok, el alimento. ¿Por qué? Porque ahora tendrás que labrarlo. Entonces, tal vez ahí está la diferencia entre los frutos en el Edén, que crecían con naturalidad, ahora tienen que ser labrados y sembrados con el sudor de la frente para poder comer de ellos.
Versículo 20. A su mujer Adán le puso por nombre Eva por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Interesante. Versículo 21. Y Jehová hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este versículo es clave. Okay, es clave para poder entender por qué no murieron en el momento. O sea, lo estudiamos en otros videos, no vamos a profundizar ahora en él. Ok, versículo 22. Luego dijo Jehová Dios: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Y versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino ¿de qué? Del árbol de la vida. Entonces, va a entender ya claramente por qué es que ellos fueron sacados del huerto. El versículo 22 es la clave. Y dijo: pues ahora, sáquelo, ha sido conocedor del bien y del mal, pues no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Por esta razón, ellos fueron sacados del huerto del Edén. No solamente como castigo por el pecado, son las consecuencias de haber desobedecido a Dios. Y aquí hay otro dato importante. Cuando la Biblia, por lo menos en Romanos 3:23 y 6:23, que nos dice que todos estamos instituidos en la gloria de Dios y que la paga del pecado es muerte, ahí no se está hablando de la muerte física. La muerte física todas las vamos a tener y aquí está la razón. Ya no tenemos acceso al árbol de la vida, amados. Dependiendo del árbol de la vida es que vivimos para siempre. Al perder el acceso, llega la muerte. En el caso de ellos, como venían de las manos de Dios, tardaban mucho tiempo en morir. Ya nuestro cuerpo está mucho más deteriorado y nuestra edad es 70, 80 años a lo mucho. ¿Okay? ¿Y por qué lo certifico? Porque cuando leemos Apocalipsis capítulo 22, vemos el regreso del árbol de la vida y vemos el regreso de la inmortalidad. Entonces, la inmortalidad depende de comer del árbol de la vida. Entonces, ¿qué vemos aquí? El Edén era una promesa. Simplemente Dios lo creó al hombre y a la mujer y los colocó en el huerto del Edén, donde era su morada, que debió haber sido su morada permanente, donde tenían acceso a todos los árboles del huerto menos a uno. Y de ese fue que comieron y por eso fueron expulsados y perdieron el acceso al árbol de la vida. Ahora, ¿cómo percibieron los patriarcas la promesa de la tierra? Entonces aquí se manda a leer Génesis 13, 14 y 15, 26, 3, 24, 28, 13. Entonces vemos básicamente que fue dada una promesa a Abraham. No vamos a leerlo para cortar la lección, lo lee usted en su casa. Le fue dada la promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y tendrás descendencia que serán como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Esa es la promesa global. Entonces, de la misma manera, como Dios le dio una tierra a Adán y a Eva, ahora saca a Adán, al hombre pecador, ¿cierto?, de la tierra donde vivía a un lugar que él le dio. ¿Qué había hecho Abraham para merecer y ocupar esta tierra? Absolutamente nada. Dios simplemente lo introdujo en esta tierra y de hecho no le iban a poder ocupar él y sus descendientes sino hasta después de 400 años, cuando la maldad del amorreo, como lo estudiamos al principio, ¿se recuerdan?, llegara a su colmo. Que eso nos enseñó a entender un poquito de por qué las cosas fuertes que se vivieron, como el exterminio y todas estas cosas se dieron, porque la maldad del amorreo llegó a su colmo y el pensamiento de ellos era continuar solamente el mal. Iban directo a la destrucción. Había un juicio ya dado a ellos y simplemente Israel ejecutó ese juicio. ¿Por qué? Por la incredulidad de que se dio en Cades Barnea, porque era Dios el que se iba a encargar de sacarlos de la tierra, pero ahora les tocó luchar por ello. Entonces, mis amados, Dios cumple sus promesas. Dios le prometió a Abraham que su descendencia volvería y le daría la tierra, y lo cumplió. Vimos cómo Josué entró, como el Jordán se abrió, vimos todo, vimos que ya tomaron la tierra, vimos a los gigantes de la fe la semana pasada, Josué y Caleb, vimos cómo Caleb pidió ese monte y cómo fue conquistada toda la tierra ya. Ya hay un reposo porque ya se cumplió la promesa y entonces, pero ahora dijimos que la lección tiene por título herederos de la promesa,
y cautivos de la esperanza. Entonces, esto es el tipo. El antitipo o la verdad, la realidad, es el Edén. ¿Ok? Esta tierra de pecado y todos los beneficios terrenales que tengamos aquí es un tipo. ¿Hacia dónde desea llevarnos Dios? Hacia allá, hacia la Canaán celestial. Y vuelvo a repetir que Adán no entendió muy bien, porque Adán murió sin haber recibido la promesa, porque él murió esperando una ciudad, pero no una ciudad de esta tierra, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces vemos claramente que Adán sabía. Ahora nosotros como adventistas del séptimo día, ¿cómo podemos pensar en esas promesas? Porque esto tiene un hábito más espiritual. Vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 15, y vamos a ver cómo Pablo lo explica, del tipo al antitipo que somos nosotros. Hebreos capítulo 6, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Cautivos a la esperanza, ¿no? Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quiénes son esos? Los que lo habían alcanzado a lo largo de los tiempos. Primer tipo, primer ejemplo, Josué y Caleb y el pueblo de 20 años hacia abajo que entraron con ellos a la tierra. Ese es el primer tipo. Y después vemos que a lo largo de la historia ha habido hombres y mujeres que confiaron en las promesas, esperaron pacientemente y las alcanzaron. ¿Las alcanzaron por qué? Porque descansa. Vemos el caso de Daniel, que Daniel recibió las profecías, no las entendía, y el ángel Gabriel le dice: tranquilo, Daniel, tú vas a descansar, vas a dormir, pero te levantarás en el día posterior. O sea, recibió las promesas. Y cuando leemos Hebreos capítulo 11, vemos toda la galería de la gente de la fe. El versículo 13, que aquí es donde está la garantía de que las promesas se cumplen, y dice así: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Qué mayor seguridad que esta? Por amor a sí mismo, lo vemos en Ezequiel 36, lo vemos a lo largo de la Biblia, de que Dios por amor a sí mismo cumple las promesas que él dio. Vemos a Moisés diciéndole en el desierto: si tú acabas con este pueblo, ¿qué van a decir los demás pueblos sobre ti? Que los sacaste de Egipto y no los pudiste meter a la tierra que les habías prometido. Entonces vemos que ya Dios sabía todo esto y Dios había jurado por sí mismo. No hay mayor seguridad que esta, amado. Versículo 14 diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa a Abraham, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo, bueno, hasta ahí, hasta el 15 era. Entonces, bueno, mis amados, ¿cómo nosotros como adventistas podemos ser herederos de estas promesas? Sabemos que por medio de Cristo las promesas son una seguridad, porque Él venció, Él está allá ante el trono del Padre, y todas las promesas son sí y en Él amén, en Él sí y en Él amén. Así que confiemos en las promesas. La fe es la base para esto. Recordemos que la definición bíblica de la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe es mucho más que eso, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Lo estamos viendo aquí: Josué y Caleb, Abraham, los patriarcas y todos los que vemos en la galería, y aún los que están en el Nuevo Testamento, los apóstoles y todo esto. Pero la mayor promesa la tenemos en Cristo, por fe. ¿Qué es fe? Confiar en que lo que Dios ha dicho ya es. No es que ya se cumplirá. El hecho de que usted no esté ahorita en Canaán, allá arriba, no quiere decir que ya no sea una realidad. Ya Dios lo dijo. Y Dios, cuando dijo hágase la luz, fue la luz. Entonces crea las promesas de Dios. Crea que usted va a estar allí por fe, porque el Espíritu Santo va a hacer todo para que usted esté. El único que se puede oponer a que eso sea una realidad en su vida es usted mismo. ¿Por qué? Si no crea las promesas de Dios, el Espíritu Santo no va a poder hacer
lo que quiere hacer con usted, porque recuerde que Dios es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es la evidencia de que Dios le está guiando a través del Espíritu? La obediencia, no vivir una vida conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Y dónde conoce la voluntad de Dios? En su palabra. ¿Ok? Dios te bendiga, Dios te guarde. Entonces, amados, la única pregunta del día de hoy, ¿cuál es la única condición para ser heredero de las promesas? La acabo de responder ahorita al final. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ten siempre en cuenta, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Las promesas son ciertas y verdaderas porque Dios juró por sí mismo. Cristo viene muy pronto. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos una vez más por tu palabra, oh Señor. Gracias por tus promesas, oh Dios. Gracias porque aún con nosotros que somos pecadores, Señor, tú hiciste todo para reconciliarnos contigo, Señor. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y en esto demuestras tu amor. Te pedimos perdón, oh Dios, por nuestros pecados y que nos limpies de toda maldad. Pedimos nuevamente, oh Dios, que tu Santo Espíritu nos tome como enteramente suyos, para que tu palabra sea una realidad en nuestra vida y podamos reflejar tu carácter, porque eres tú el que lo harás. Gracias te damos, oh Padre, oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Recuerda, si escuchas hoy su voz nuevamente, no endurezcas tu corazón como la provocación. Maranata, Cristo viene.